Hoy más que nunca, presidente, tenemos que reconocer que uno de los males principales históricos de esta democracia ha sido la corrupción. Y hoy, más que nunca, tenemos que ser sensatos que la corrupción se debe cuestionar, no importa desde qué color político venga. Y el escándalo, el nuevo escándalo que hoy rodea al gobierno de Gustavo Petro, debo dejarlo claro a los colombianos, a este Congreso, es solo la punta de iceberg de una organización corrupta de este gobierno. Me sorprende la facilidad con la que el presidente o sus aliados pretenden desligarse de este escándalo. No basta con retirar del cargo a los responsables, porque lo que queda claro aquí es que este supuesto escándalo de corrupción beneficia directamente a Gustavo Petro. No se trata de unos recursos que se llevaron unos funcionarios para engordar sus propios patrimonios. Se trata supuestamente de haber beneficiado, dicen los medios, a más de 15 congresistas para haber aprobado la reforma pensional y abonar el terreno para las demás reformas. Yo coincido con lo que aquí se ha dicho, que se pruebe, claro que sí, por eso queremos la prontitud de la justicia para que se pruebe y no se queden especulaciones, para no manchar la integridad de nadie sin pruebas. Pero lo que es evidente es que el único beneficiado de este escándalo, de ser cierto, es el presidente Petro. Y es absolutamente responsable políticamente de lo que aquí está sucediendo. Es que la acusación es prácticamente el desenlace del robo de unos recursos para la aprobación de unas reformas. Vuelvo, repito, eso lo tendrá que probar la autoridad competente. Pero solo ese escándalo es suficiente para detener de tajo el trámite de las reformas. Y vuelvo, repito, no caigamos en el error en el que han incurrido quienes hoy gobiernan, de acusar con un dedo acusador a todo el mundo, desconociendo el debido proceso o incluso la presunción de inocencia. Pero aquí varios funcionarios ya han confesado y ya conocemos bien el sobrecosto de esos carrotanques que agravan esta situación. Es que la plata que se robó este gobierno era plata destinada para las personas más vulnerables de La Guajira, para una tragedia prácticamente humanitaria. Y eso me lleva a decir que aquí queda claro que la plata se la robaron, que la justicia nos diga quiénes y con qué propósito. Semana tras semana el presidente Petro se rodea de escándalos que lo comprometen a él y a su familia. Y queda claro aquí que se desenmascaran por completo quienes hoy gobiernan y que desde la oposición, con una supuesta autoridad moral que no han tenido ni tienen, acusaban a todos sus contradictores para calumniarlos. Y quiero recordar que la vida de Gustavo Petro no ha sido una vida de lucha contra la corrupción, por el contrario, ha sido una vida inmersa en escándalos de corrupción. Que no se nos olviden las bolsas de dinero que recibió para financiar sus campañas, que no se nos olviden los carros de basura y la manera en la que negoció oscuramente las licitaciones de basura en aquel momento, cuando fue alcalde. Que no se nos olviden los escándalos de la participación de su familia en la renegociación de los contratos de Transmilenio. Que no se nos olvide cómo era flexible con la corrupción que allí pasaba en las alcaldías locales. Eso sin contar los escándalos que ha destapado su propio hijo y hermano. Dicho eso, presidente, hoy me llena de preocupación lo que sucede con las familias colombianas. Es más, me causa dolor. La economía colombiana está en crisis
Y eso no es otra cosa que menos plata en el bolsillo para los colombianos o mayor costo de vida para las familias. Eso no es otra cosa que gastar más y ganar menos. Cuando comenzó este gobierno, rápidamente fuimos testigos de la incompetencia, ineptitud, incapacidad de Gustavo Petro, que en aquel momento parecía simplemente anecdótica. Pero la incompetencia de Petro pasó de ser anecdótica a una amenaza real a los colombianos. Hoy los colombianos, las familias colombianas, nuestras familias están sufriendo por la incompetencia de Petro. Lo que siente el pueblo colombiano es un abandono, un presidente desconectado, un presidente que no gobierna, que le quedó grande el país, que de una u otra manera hace ver la silla presidencial enana, chiquita, sin alcance. Un presidente que le importa más su proyecto político, su ego, su familia, que el bienestar de los colombianos. Hoy más que nunca, Colombia quiere que se retome el control. Quieren sentir un presidente que tenga mando, que tenga liderazgo, que resuelva los problemas. Presidente, ¿cómo es posible que la economía colombiana hoy sea la que menor va a crecer en la región, menos del promedio según las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo es posible que el Banco de la República prevea un crecimiento del desempleo que hoy ya se nota, pero que según esta institución independiente va a ser mucho mayor cada vez? Eso no es otra cosa que empobrecer directamente a los ciudadanos. Eso no es otra cosa que generar hambre, miseria. Y es importante decir, presidente, que el anuncio reciente del ministro Bonilla, del ministro de Hacienda, de flexibilizar la regla fiscal, no es otra cosa que el cumplimiento de la hipótesis que lancé aquí en la aprobación o en la discusión del presupuesto para este año. Desde aquel momento yo ya anunciaba que este gobierno no iba a respetar la sostenibilidad fiscal que ha caracterizado a Colombia por encima de todos los países de la región en los últimos 60 o 80 años. Y eso para los colombianos tiene que quedar claro. No cumplir la regla fiscal, es decir, no cumplir los parámetros de gasto o deuda, no es otra cosa que aumentar el riesgo del país y a su vez las tasas de interés a largo plazo. Es decir, la economía colombiana se va a seguir estancando, va a haber más desempleo, el costo de vida va a ser mayor producto de una devaluación absurda y provocada por Petro. La incertidumbre se va a disparar y las primas de riesgo internacionales van a ser mayores. Todo eso dificulta la actividad económica en Colombia, el crecimiento económico, que es la mejor vía para acabar la pobreza, porque la mejor política social es el empleo digno. Y con esto termino. El gobierno hoy prácticamente refleja el mayor obstáculo a la inversión, porque ha provocado una incertidumbre que lo ha caracterizado desde el primer momento, incluso desde que fue elegido Gustavo Petro. Y eso sumado a la baja ejecución, es decir, a que la plata que tienen no la gastan, mientras las personas tienen hambre, necesidades, mientras los colombianos tienen dificultades, el gobierno tiene la plata en los bancos. En esos mismos bancos, a propósito, que tanto critican, en vez de invertir los recursos de manera oportuna y transparente, y la plata que gastan se la roban, como en la unidad de riesgo. Colombianos, las calificadoras de riesgo ya están anunciando una baja de calificación. Y eso no es otra cosa que el aumento de la tasa de cambio y de costo de vida para los colombianos. Insisto, la incompetencia de Petro es una amenaza para las familias colombianas. Abandonó por completo la vida de los ciudadanos. Le quedó grande gobernar. Hoy más que nunca Colombia necesita un presidente que tenga control y que pensemos que Colombia tiene más futuro que presente, que tiene más futuro que pasado,
que después del 26 hay una Colombia que espera la responsabilidad de este gobierno, que frene las reformas y que sea absolutamente independiente de un gobierno que hoy ya se le cae su máscara y queda clara su génesis, la corrupción absoluta. Gracias, presidente.